Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este evento magno de esta gran noche del 13 de septiembre, día en que lanzamos al universo que tu vida no sea un dolor de cabeza. Dile adiós a la migraña, de nuestros queridísimos autores Carolina Novoa y el doctor Leonardo Bello. En nombre de Planeta y agradeciendo profundamente al Gimnasio Moderno por darnos este espacio, quiero decirles que como su editora, mi nombre es Carolina Vegas y soy editora de no ficción, me siento muy orgullosa de estar aquí porque quiero contarles algo. Hay personas que son seres humanos maravillosos. Hay personas que de verdad vinieron con una misión a este mundo. Hay personas que no tienen egos inflados y que son amables, cariñosos y cálidos en cualquier circunstancia. Y hay personas, como las dos que tengo acá sentadas, que además de todo son juiciosos, son dedicados y son hermosos seres humanos. Entonces, tener yo el placer de haber podido trabajar durante un año en este libro con Carolina y con Leonardo realmente es algo que me llena el corazón y me llena el alma, porque ellos tenían claro qué querían, ellos tenían claro qué libro querían hacer y sobre todo tenían claro que querían llegar a un público general. Primero que todo, Carolina, que admiro profundamente la labor de difusión que hace de los temas de salud, no solo desde sus redes sociales, sino también desde su programa en W Radio Salud y Algo Más, que ha logrado unas audiencias increíbles y que está haciendo un trabajo impresionante para ayudarle a las personas a conocerse mejor, a saber de su salud y sobre todo a poder llegar a donde sus médicos y hacer preguntas correctas, que eso es importantísimo. Y Leonardo, que es un neurólogo, que eso lo hablábamos hoy, que cuando uno piensa en un médico neurólogo uno cree que es como lo que está más alto en la pirámide de la medicina, porque son personas que estudian nada más y nada menos que el sistema nervioso central y el cerebro. Es como, son como los más importantes, de los médicos más dedicados, que tienen que hacer más aprendizaje, y que un médico que ha estudiado esto, que está dedicado a esto, que ha tenido que quemarse las pestañas, diga, yo quiero tener un espacio en Instagram que cada día crece más además, en donde quiero explicarle a las personas del común cómo manejar estos temas, cómo ayudar a cuidar a sus familiares que tienen problemas de cualquier tipo, o cómo entender qué les está pasando. Y además de eso, que quiero que mi primer libro esté co-firmado por una persona que se dedica a la biosanación, para mí habla de un ser humano absolutamente humilde y absolutamente excelente. Entonces, un aplauso a estas dos personas maravillosas. Bueno, antes de comenzar y entrar en materia, les quiero presentar un poco mejor a estas dos personas maravillosas. Carolina Novoa es periodista con maestrías en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Fue presentadora de NTN 24 y Telemundo en Miami. Ahora es directora y presentadora de Salud y Algo Más por W Radio de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Es health coach en medicina funcional. Es especialista en biosanación y en terapia de respuesta espiritual y además en Theta Healing. Es la autora del libro El cuerpo grita lo que las emociones callan, que vaya por su cuarta edición aquí en Colombia y además ha sido publicado en México y en Estados Unidos. Y a su lado tenemos al doctor Leonardo Bello, médico neurólogo cucuteño con entrenamiento en medicina funcional, cofundador del Instituto Neurológico del Pacífico en Cali y creador del programa digital Cerebro Ideal. Docente en pregrado y posgrado de neurología, que además atiende consulta en Cúcuta y también atiende consultas virtuales. Por si alguno de ustedes está interesado, él también atiende consultas virtuales de pacientes de toda Latinoamérica. Bueno, yo soy una. Él me ayuda a sanarme virtual. Sí, ya llegaremos a eso. Pero antes de empezar a entrar en materia realmente del fondo del libro, quiero que me cuenten
¿cómo se conocieron ustedes dos y cómo decidieron trabajar juntos y escribir este libro? Lo resumo por este medio. Hace 8 días conocí por primera vez a Carolina, a las dos Carolinas, a Carolina Vega y a Carolina Nova, pero fue gracias a las redes sociales que conocí a Carolina Nova, porque me gustó mucho lo que ella publica en sus redes sociales, que es sobre hábitos, sobre alimentación y sobre la biosanación. Un tema que es tan ajeno, es muy ajeno a lo que yo manejo y que ignoro mucho, pero que he aprendido muchísimo de la mano de Carolina. Entonces fue gracias a eso y hicimos un live para hablar del libro que ella lanzó el año pasado. En ese live hubo mucha conexión, hablamos muchísimo y en un momento me mencionó sobre un medicamento que estaba tomando. En el live también me había mencionado que hablaba de la migraña, que tenía migraña, pero me mencionó sobre el medicamento que estaba tomando y eso, y ahí fue cuando empecé a revisar el caso de ella, empecé a tratarla, Caro empezó a notar la mejoría, y yo le propuse, la propuesta fue mía, en hacer, primero fue un ebook, ¿no? Un ebook, explica qué es un ebook por si alguien Bueno, no un conoce. ebook es un libro que es virtual, no está en un medio físico, sino es virtual. Entonces, Caro me dijo, no, me gusta más la idea de hacerlo físico. Voy a hablar con las personas de Planeta Libro, les hago la propuesta. Efectivamente les gustó la propuesta y hoy es una realidad. Bueno, mi versión es, Leonardo me conoció a mí por las redes sociales cuando lancé el libro El cuerpo grita lo que las emociones callan, y yo soy una amante del cerebro. Desde siempre me ha gustado mucho el cerebro y yo me enfrenté a una realidad de 3 tumores en el cerebro de quien entonces era mi marido Edgardo. Eso me hizo apasionarme y gracias al cerebro es que yo comencé a estudiar biosanación de emociones para entender qué era lo que el cerebro nos quería decir y por qué el cerebro se enfermaba. Yo llevaba más o menos 17 años con dolores de cabeza, pero nunca decía nada, yo simplemente me tomaba un medicamento. Cuando Leonardo me contacta y me dice, yo soy un médico neurólogo y quiero hacer un live contigo. Cuando un neurólogo le dice a una coach, porque el neurólogo, como dice Carolina, es como decir en los médicos el estrato 6, y yo, una pobre sirviente, que le decía, ¿yo seguro quieres un live conmigo? Y me dijo, sí, yo quiero que tú me expliques a nivel emocional y compartas con mi audiencia tu teoría. Pues dije, bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo en esa época no tenía salud y algo más ni nada. Empiezo en un live con el doctor y después me atrevo a pedirle el favor. Le dije, doctor, me muero de la vergüenza, pero no me aguanto los dolores de cabeza y necesito ayuda. Para mí pedir ayuda es muy difícil porque yo siempre he sido a quien acuden ayuda, porque yo soy la niña de resolver, resuelve. Y le pedí ayuda y Leonardo empezó a tratarme. Y cuando él me dice lo de muy humildemente, mira, yo te quiero hacer una propuesta, que hagamos, si te parece y no es atrevido, un ebook. Yo decía, aquí un neurólogo me pide a mí ser la coautora de un libro. ¿Cómo que atrevimiento? Es un honor, doctor. Entonces, como yo tengo una exclusividad con la editorial Planeta, contacté a Carolina y empezamos a revisar cifras. Y cerca del 52% de la población sufre de dolores de cabeza, es decir, es un número muy grande para lo normal. Así que decidimos hacer el libro con Leonardo y que ha sido un gran amigo y un gran apoyo, y lo conocí hoy hace 8 días en persona. No nos conocíamos hasta hace 8 días. La magia de la virtualidad que también nos lleva a hacer grandes libros, incluso estando desde Miami, Cúcuta y Bogotá, para que vean cómo se mueven las cosas. Bueno, ahora sí entremos en materia. Voy a tratar al doctor Bello como Leonardo, me voy a tomar ese atrevimiento porque realmente como varias personas ya me han dicho, el doctor Bello es muy bello y es una bella persona, entonces le voy a decir Leonardo porque le tengo esa confianza. Leonardo. Es que en Cúcuta Es que decían, el doctor Bello es muy bello, nos decían sí, las señoras. No, y ahorita también me lo acaban de decir, no, es que el doctor Bello es muy bello. Y yo, sí, señores, yo sé. Bueno, hay 3 términos que se tratan en el libro, incluso desde el título mismo, que es el dolor de cabeza, la migraña y la cefalea. ¿Qué son los significados de esas 3 palabras o esos 3 términos y cómo los puedo diferenciar? Cefalea y dolor de cabeza es lo mismo, lo que pasa es que cefalea es el nombre que utilizamos los médicos para referirnos a los dolores de cabeza, de cualquier origen. La migraña es una enfermedad
que se caracterizan porque tiene dolores de cabeza. Son frecuentes, son intensos y son incapacitantes. Más o menos una persona con migraña llega a tener al año en promedio 6 días de incapacidad por el dolor. Eso es bastante. En Colombia hay 3.5 millones de personas con migraña. Estamos hablando que casi la tercera parte de Bogotá tiene migraña. Eso es muchísimo. Y están los dolores de cabeza, o sea, la cefalea. No toda persona que tiene migraña, los dolores de cabeza van a ser por la migraña. Hay muchísimas causas. Hay una persona con migraña puede tener, por ejemplo, dolores de cabeza porque se deshidrató, por estrés, por el efecto secundario de un medicamento. Entonces, eso hay que diferenciarlo muy bien, porque a veces se sobrediagnostica la migraña o no se diagnostica. O sea, nunca llegan al experto de migraña, que es el neurólogo. Es raro, muy raro que lleguen. O cuando llegan ya el dolor se ha cronificado. ¿Y cronificado qué es? Que la persona lleva más de 15 días en un mes con dolor de cabeza. O sea, es casi todos los días que le está doliendo, porque eso es la mitad de un mes. Entonces, esas son las grandes diferencias. La migraña, además de tener dolor de cabeza, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene estreñimiento, tiene alteraciones en el sueño, tiene un montón de síntomas y tiene el aura. ¿Sí? Todo eso es lo que va a definir la migraña. Entonces es una enfermedad que más que un dolor de cabeza afecta toda su calidad de vida. Bueno, ya que estamos hablando del aura desde ahora, quiero hacer la siguiente pregunta y es, ¿qué es el aura? Porque cuando ustedes lean el libro van a descubrir que es un tema y una palabra muy recurrente, no solo por el síntoma, sino porque uno de nuestros personajes principales se llama aura. Pero cuéntanos, Leonardo, ¿qué es el aura y qué ve uno cuando tiene un aura? Muy bien, el aura es una manifestación del cerebro que indica que hay una disminución en el flujo de sangre en ese momento. ¿Por qué se da? Porque resulta que cuando da el ataque de migraña, los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro se reducen su tamaño, hacen algo que llama vasoconstricción, no llega suficiente sangre a ese grupo de neuronas y van a funcionar mal, especialmente a un grupo de neuronas que están aquí en la parte posterior, que se llama lóbulo occipital, que controla todo lo visual. Al no llegar sangre suficiente, empiezan a fallar esas neuronas y ahí es cuando aparecen todas estas manifestaciones visuales que llamamos aura visual, que es transitorio en la mayoría de los casos, dura entre 5 minutos a 60 minutos. El fenómeno de fortificación es el nombre que recibe este tipo de aura, que es el aura más frecuente, el 90%, y es una imagen que va como en zigzag, más o menos como si fuera así, con un parche borroso en toda la mitad y un montón de lucecitas que van a su alrededor. Como las del libro. Como las del libro. Precisamente el libro lleva todas esas imágenes debido a ese fenómeno de fortificación y a esa aura visual. Y aura se conecta con el nombre del personaje principal, que es una historia que se cuenta de una paciente real que yo vi durante mucho tiempo, Aura, y pude identificarle un montón de factores que tenía, que aparte de su migraña, tenía otros factores que le generaban dolor de cabeza. Entonces el aura es eso, es la manifestación neurológica más frecuente de la migraña. Bueno, pero entremos al tema de la biosanación emocional. Carolina, desde el punto de vista emocional, ¿qué nos quiere decir el dolor de cabeza? Bueno, primero que todo, la biosanación, para quienes nunca han estado y no conocen el tema, la biosanación emocional lo que hace es, vamos a dividir la palabra bio, viene de biología, sanación de sanar, y emociones, sanar las emociones. Cada órgano, para nuestra teoría, tiene un significado. Resulta que como el cerebro es el que nos comanda y el cerebro es el motor nuestro de nuestra vida, el cerebro es nuestra identidad, es el yo soy, es el que maneja nuestros pensamientos, el que maneja nuestra valorización, quién soy yo, mi intelecto. Una persona cuando tiene dolores de cabeza o cuando tiene algún problema en el cerebro, lo que nos está queriendo decir es, estoy tratando de producir más pensamientos de los que mi cuerpo alcanza por un segundo, o estoy tratando de buscar soluciones constantemente a la vida. Yo como periodista, y por lo acelerada que soy, ya lo notan en mi voz,
todo el tiempo quiero resolver y todo el tiempo quiero buscar soluciones. Entonces, la persona que siempre quiere buscar soluciones, la persona que quiere controlar la vida, la persona que vive más en el futuro que en el presente, por lo general va a tener algo en la cabeza, porque la cabeza nos está diciendo, toc, 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 pare un segundo, que no me está dejando respirar, no me está dejando tranquila. Y es muy sencillo entenderlo en el sentido de que si la cabeza produce 25 pensamientos por segundo, me estoy inventando, y yo tengo 50 por segundos, estoy superando la capacidad cerebral. ¿Cuál es la manera del cuerpo de decirte para? A través del dolor, nos golpea a través del dolor. Entonces, cerebro es el yo soy, mi intelecto, mi capacidad de pensar. Uno siempre que dice esa persona es inteligente, que dice, uy, esa persona es brillante. Uno no dice, uy, esa persona es brillante. Uno, la inteligencia siempre la ve desde el cerebro. Entonces, si tenemos dolor de cabeza, si tenemos un tumor cerebral, si tenemos algo en la cabeza, es porque estoy tratando de producir más pensamientos y más soluciones de las que puedo. Hay una cosa que a mí me pareció fascinante del libro y es que todas las personas, por un lado, siempre somos pésimos para ir al médico, en general. Sobre todo, debo decir que los hombres son pésimos para ir al médico, por un lado. Y por el otro, cuando vamos al médico, siempre esperamos que el médico nos dé una cura mágica y milagrosa que nos quite cualquier mal en cuestión de horas. No somos conscientes de que prácticamente todas las cosas que nos hacen daño son como una escalación, como una acumulación de una cantidad de factores que después resuenan o resultan en una enfermedad. ¿Cuáles son esos factores o esos hábitos malos que pueden generarnos una migraña o un dolor de cabeza en su defecto? La migraña no tiene una causa como tal única que yo les pueda decir la migraña da por esto, porque la ciencia no pudo identificar como tal la causa. Hay unos factores desencadenantes muy frecuentes y que uno ve con mucha frecuencia en las personas. Uno de ellos es, por ejemplo, el mal hábito de dormir. Duermen muy poco. El mismo dolor a veces los lleva a dormir poco, pero también el insomnio es muy frecuente en las personas con migraña. Y a veces solamente con mejorarles ese hábito, el dolor de cabeza mejora en un 50%. Dos, la alimentación. La conexión que existe entre el intestino y el cerebro cada vez se conoce más, muchísimo más. Por ejemplo, la hormona de la felicidad, una de las hormonas de la felicidad que son 3, la dopamina, serotonina y la oxitocina, una de ellas, que es la serotonina, se produce en el intestino en un 90% y todo depende de lo que comamos también. Y el cerebro sabe todo, el cerebro sabe que es de día. A mí a veces me dicen, pero ¿cómo el cerebro sabe que es de día? Si yo puedo comer a cualquier hora, él no se da cuenta. Sí, él lo sabe. Y él sabe qué es lo que uno está comiendo. Él identifica qué es lo que uno come, él identifica esto me está irritando y él se da cuenta porque tiene un mensajero que es el nervio vago. El nervio vago puede identificar todo lo que nosotros comemos, si nos sirve o no nos sirve, si nos irrita, si nos inflama, si nos desencadena un ataque de migraña. Entonces hay que conocerse. No existe una dieta específica para la migraña, eso sí, no hay. Y el libro es muy claro. El libro es claro porque el libro no está vendiendo una receta milagrosa de algo, no está vendiendo una pastilla milagrosa, no les está vendiendo una cura. Eso no es una cura, es una solución real. Y no es una sola, son muchas soluciones. Es identificar qué es lo que me está causando a mí el dolor de cabeza, cuál es mi desencadenante de migraña. Por ejemplo, en Caro identificamos que la menstruación, el ciclo menstrual, era un desencadenante difícil, muy difícil. Fue realmente un dolor de cabeza poderlo quitar y lo logramos controlar. Entonces es eso, es identificar eso. Esos dos hábitos, y los explico muy bien en el libro, dormir y comer es fundamental. Hay otros que también se iban explicando en el libro, que también son igual de fundamentales. Pero esos dos, en una persona que tiene con migraña hay que corregirlos. A mí me gusta también mucho el libro porque además de que tiene una parte teórica fuerte, interesante, que nos explica muy bien cómo funciona la migraña, cómo funciona el dolor, de dónde viene y cómo se puede manejar, es porque es un libro absolutamente práctico. Y una de las cosas más prácticas que nos ofrece es la propuesta de 2 tipos de dieta para ayudar a mejorar los síntomas de la migraña. Pero entonces acá, como la señora Carolina
además de todo lo que yo ya les dije, también estudió nutrición, es decir, más preparada que un yogur. Cuéntanos un poquito mejor cómo es el tema de la dieta. Pues mira, creo que es fundamental entender una cosa y es que nosotros somos la cultura que no quiere que le duela nada. Entonces, me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Termino con un novio, agarro otro novio para empatar el uno con el otro. Se me muere un familiar, entonces me apego a otra persona. Todo el tiempo estamos tratando de buscar una solución inmediata. La solución inmediata a la migraña sería tomarnos una pastilla o tomarnos un medicamento. Pero si yo paro y quiero ir al origen, hay dos tipos de propuestas que les doy. Lógicamente esta no es una magia, no es una solución completa, pero les va a permitir a ustedes, aunque les duela un poquito al principio, indagar de raíz qué es lo que me está generando el dolor de cabeza. Entonces, el primero se llama un protocolo autoinmune de la dieta paleo, que viene siendo eso y lo van a conocer como AIP. El protocolo de dieta paleo autoinmune es un protocolo en donde la dieta paleolítica es un tipo de alimentación ancestral donde nosotros comemos lo que se caza, es decir, carnes, lo que se pesca, que son los peces, lo que se cultiva y lo que viene de la tierra. Eso viene siendo la alimentación ancestral. ¿Cómo saber que algo es ancestral? Piensen, cierren los ojos y digan, mis antepasados habrían ido a comprar cereal, no existía. Mis antepasados habrían ido a comprar nucita, no existía. Nada que sea procesado, todo lo que es no procesado es alimentación ancestral. Entonces, cuando yo empiezo a comer otra vez papa, yuca, plátano, cambiar, por ejemplo, el cereal, cambiar los paquetes por comida real, por vegetales, por frutas, por carne, por pescado, por alimentos reales, lo más seguro es que como yo soy naturaleza, porque soy ser humano, al comer naturaleza voy a funcionar mucho más que si yo como veneno. Veneno, por ejemplo, son los edulcorantes. ¿Por qué una Splenda no tiene calorías? Porque es química. Lo químico es imposible que tenga calorías. Entonces ahí uno empieza a entender y dice, si yo dejo lo ultraprocesado y vuelvo a la naturaleza, muy seguramente mi cuerpo se va a desinflamar, mi cabeza va a dejar de gritar porque está comiendo alimentos que son acorde a mi alimentación. Si yo al carro le doy aceite de oliva, el carro se me va a fundir. Entonces, alimentos naturales a cuerpo, gasolina a carro. ¿Listo? Ese vendría siendo lo primero, el AIP, que es el autoinmune. Y el segundo es una dieta de eliminación. ¿Y por qué nos reímos? Porque hoy grabando dije una dieta de alimentación. Entonces, una dieta de eliminación, ¿qué es? Es un protocolo donde hay algunos tipos de alimentos a los que somos muy sensibles los seres humanos. Por ejemplo, la cafeína, los huevos, los mariscos, las nueces. Hay ciertos alimentos que generan alergias y que generan intolerancia en la gran mayoría de los seres humanos. Entonces, en la dieta de eliminación lo que hacemos es retirar esos alimentos que en general generan sensibilidad y comenzar por unas 6 semanas a eliminarlos. Si yo elimino esos alimentos y se me va el dolor de cabeza, mi dolor de cabeza era digestivo por la relación intestino-cerebro que explicó Leonardo. Entonces yo lo elimino y si se me quitó el dolor de cabeza hay alguno de esos alimentos que me estaba generando resistencia y me estaba generando sensibilidad. ¿Cómo los empiezo a reintegrar? A las 6 u 8 semanas, dependiendo, y en el libro está todo el protocolo para que ustedes lo hagan con un cuadrito y todo, voy a reincorporar un tipo de alimento, los huevos. Entonces lunes, martes y miércoles reintegro el huevo. Si me duele la cabeza, el huevo era el que me estaba generando dolor de cabeza. Si no me duele la cabeza, al huevo le agrego el segundo alimento que había retirado, las legumbres. Si ya llevo 6 días y nada que me duele la cabeza, ya voy descartando que esos 2 alimentos no me generan hasta que el alimento que yo reintegre y me duele la cabeza es el alimento que me generaba la sensibilidad. Puede que la persona, lo que me pasó a mí, que yo llevo haciendo hijo de 1000 dietas toda mi vida, cuando yo hice una dieta de una alimentación, de una dieta de eliminación, a mí me pasó que me adelgacé muchísimo y no se me fue la migraña. Entonces, ¿qué pasaba? Que no era la alimentación. Había algo más que indagar. Y ahorita Leonardo estaba explicando, en mi caso es hormonal, y en el día 17 de mi menstruación, nosotras las mujeres, por si los hombres no saben, tenemos ciclos de 28 días, igual que la luna. El día 14 es el día de nuestra ovulación, que se puede correr al 13 o al 15. En mi caso es el día 17 o 18. Entonces, cuando yo tengo la ovulación es cuando me da el dolor de cabeza y en ese caso, por eso necesitaba el neurólogo para identificarlo, porque no había dieta que valiera. Pero en muchos casos esos 2 tipos de protocolos pueden servir. A mí me encanta que ahorita nombramos las pastillas.
los analgésicos, la pildorita mágica que nos ayuda a quitar el dolor de cabeza y que, como nos enteramos en este libro, puede terminar siendo una cura que es peor que la enfermedad. Leonardo, ¿por qué? ¿Por qué somos adictos a los analgésicos? Sí, hay muchísima adicción a los analgésicos, es increíble que no nos damos cuenta. Yo hasta después de que fui neurólogo fue que me di cuenta la cantidad de personas que son dependientes a los analgésicos por unas sencillas razones. Primero, son medicamentos baratos si uno los compara con otros. Son de venta libre, no necesitan una fórmula médica. Los médicos los formulamos a toda hora también y los venden en las tiendas, en los mini super, en los supermercados, en las páginas web, los llevan a domicilio. Es muy fácil volverse adicto a un analgésico. Porque el analgésico tiene un efecto milagroso y es que quita el dolor. Sí, el analgésico quita el dolor, pero no lo va a quitar del todo, no va a quitar la migraña, va a calmar solamente durante el periodo de acción. Si este analgésico va a durar 8 horas haciendo efecto, fantástico, me calmó el dolor de cabeza o me lo quitó durante esas 8 horas y después aparece otra vez el dolor y vuelvo y busco el analgésico y así se vuelve sucesivamente y la persona termina siendo adicta a los analgésicos. Entonces eso a mí me dio un entusiasmo muy grande escribir este libro, fue esa parte también. Esa parte fue fundamental y que al inicio no estaba, no sé por qué no se me había pasado por la cabeza eso, pero en un momento que nos reunimos para el desarrollo del libro, yo mencioné la adicción a los analgésicos y Caro me dijo, eso tiene que ir. Y eso tiene que ir con el término que cuando el remedio se convierte en la enfermedad. Y amo ese capítulo. Para mí es el mejor y le dediqué muchísimo porque aparte de hablar de la adicción, les ayudo a solucionarlo, porque eso tiene solución no inmediata, hay una forma de solucionarlo muy lenta que va a llevar mucho tiempo, que va a ser muy doloroso quitar esa adicción a los analgésicos, pero se puede. Y también doy alternativas en el tratamiento, que es el tratamiento profiláctico que inclusive Caro nunca había recibido un tratamiento profiláctico. El 70% de las personas que tienen migraña no reciben un tratamiento profiláctico. ¿Qué es un tratamiento profiláctico? Es un tratamiento que va a prevenir los ataques de dolor de cabeza. No es la cura, pero va a prevenir, sumado a los hábitos, créanme que la migraña tiene solución. El libro, cuando estábamos editando el libro y mientras estuvimos en el proceso de hacerlo, hubo una cosa que yo sí le dije a Leonardo desde el principio que era importantísima y es que en el libro no se nombrara ningún medicamento que se usaba durante un tratamiento regular de migraña. Y no es porque yo no quiera que la gente reciba el tratamiento correcto, lo que yo quiero como editora es que la gente vaya al médico y reciba el tratamiento del médico, porque en un país como Colombia la venta de medicamentos es demasiado libre, entonces la gente a veces quiere coger el caballo por las riendas y dice, yo me voy y si el doctor Leonardo Bello dijo que había que tomar un medicamento para la tensión, entonces yo voy y lo compro y me automedico y lo que pueden terminar es haciéndose un daño espantoso. Pero eso no quiere decir, queridos lectores y lectoras o futuros lectores y futuras lectoras, que el libro no tenga y no proponga soluciones para los momentos de crisis migrañosa. En el libro logramos también meter muchos remedios caseros que no hacen daño, pero pueden hacer bien. Y Caro fue la encargada de darnos esos remedios caseros. Caro, cuéntanos, aunque sea uno o dos de los que se nombran en el libro. Bueno, pues fíjate que mis pacientes han sido mis mayores maestros y yo misma, porque he tenido que tomar de todo lo habido y por haber. Y hay 3 remedios muy fáciles. El primero, coger un pañuelo o un trapo, el pañuelo con el que los papás se sacan los mocos y tienen siempre en el bolsillo, un pañuelito normal, y mojarlo en alcohol. Cuando uno moja el pañuelo en alcohol y se lo pone en la frente como si fuera Rambo y se amarra duro, ese alcohol entra por nuestra nariz y nos ayuda a calmar muchísimo el dolor de cabeza. Ese es uno primero. El otro, coger una papa blanca, una papa sabanera o pastusa, cualquier papa, cortarla por la mitad y ponerla en nuestra frente. ¿Qué hace esa papa? La papa absorbe la energía y absorbe el dolor. Y el tercero, igual hay muchísimos porque eso parece un recetario de la abuela,
porque hice demasiado investigación. El tercero y mi favorito, y lo aprendí de mi suegro, es el hielo. El hielo es un anestésico súper importante. ¿Qué pasa con el hielo? Cuando uno se pone hielo donde le duele, es decir, en la sien o en esta parte, eso como que va a tratar, el hielo va a tratar de dormir donde le está doliendo a uno y uno deja de sentir, porque muchas veces lo que uno tiene es un eco del dolor que ya tuvo, ¿no, Leo? Entonces uno se pone el hielo, o en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas que no se aguantan el dolor de cabeza, también el hielo se puede masticar. Si uno mastica el hielo, teniendo cuidado con los dientes, pero por lo menos con la muela, lo que va a hacer es que nuestro tracto, la tráquea va a ser así, y también la cabeza va a empezar a generar como un movimiento de contracción. Ese es el que a mí más me ha servido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando me da migraña? Porque no significa que ya no me den. Sí, a veces me dan, porque ya sé que esa es mi sensibilidad. Agarro el hielo y me lo pongo de forma acá fuerte, como si fuera una diadema, o lo mastico, y les va a servir y les va a mejorar muchísimo. Ahora, ¿qué es la solución para siempre? No, porque hay que empezar a indagar de otra manera, pero esta es una solución en caso de urgencia. ¿Tú qué dices, Leo, de esos remedios míos de la abuela? No, sirven porque eso tiene una explicación. Eso se llama generar un truco sensitivo o generar otra vía, activar otra vía sensorial. Al activar otra vía sensorial, yo como que estoy engañando al cerebro y le activo esta y le suprimo la del dolor primario, que es el ataque de migraña. Entonces yo le conecto esta parte, por ejemplo el hielo hace un estímulo simpático, y lo que les expliqué, lo de la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, luego existe la vasodilatación, que es cuando aparece el dolor. Entonces ese hielo va a ayudar a que otra vez vuelva el vaso sanguíneo y reduzca y vuelva a su tamaño normal. O sea, tiene una explicación científica. Parecen remedios de la abuela y son de la abuela sin duda, pero no quiere decir que no sirvan. Por eso yo me conecté con Caro, porque yo no ignoro eso, eso tiene una base científica, todos esos remedios. Nosotros habíamos hablado mucho que ustedes ya lo dijeron un par de veces ahorita en la charla, que la migraña y el dolor de cabeza son incapacitantes, o sea que una persona con dolor de cabeza, con migraña, no puede funcionar al 100% y que es una señal del cuerpo para parar. Pero como nosotros somos el país de trabajar, trabajar y trabajar, difícilmente paramos cuando tenemos dolor de cabeza y difícilmente le paramos realmente bolas a ese dolor de cabeza. Y ahí viene mi pregunta, que está atada a esto, y es: también creemos como cultura popular que el dolor de cabeza es un tema de adultos, que a los grandes les da el dolor de cabeza. Por lo general, o no le ponemos atención a un niño que se está quejando de dolor de cabeza, o pensamos que simplemente le oyó a algún adulto decir que le dolía la cabeza y por eso está diciendo que le duele la cabeza. Leonardo, ¿la migraña es una enfermedad de adultos? ¿A qué edad suele aparecer? ¿Y los dolores de cabeza son solo cosas de grandes? No, la migraña puede aparecer en cualquier momento de la vida, a cualquier edad y en cualquier persona y en cualquier condición que tenga. No es usual verla en los extremos de la vida, pongámosle años para ser un poco más objetivo. Mayores de 65 años no inician una migraña a esa edad, es muy raro. Y menores de 8 años es muy raro que tengan una migraña. En los niños puede aparecer, pero se manifiesta diferente. Los niños no van a tener dolores de cabeza como el adulto, no les va a dar, por ejemplo, el dolor típico de la migraña es en medio lado, que es o acá en la frente o acá en esta región que llamamos temporal, o acá atrás. Es de un solo lado, alrededor del ojo. ¿Quién no ha tenido una migraña alrededor del ojo y que siente un dolor muy fuerte en el ojo? Eso es lo típico en el adulto. En el niño, ¿cómo da? Puede dar náuseas, puede dar ataques de vómitos, puede dar ataques de dolor abdominal, puede dar ataques de vértigo, puede dar ataques de tortícolis. Esas son las variantes de la migraña en los niños. Si eso lo presenta un niño, no hay que pensar entrada de que sea migraña, hay que ir con un pediatra y descartar otras causas y ya de último decir probablemente sea migraña, y más si se tiene antecedentes de migraña en familiares. En la adolescencia es cuando ya empiezan los ataques de dolor de cabeza, cuando esa persona ya está en el colegio, es cuando empiezan esos ataques de dolores de cabeza, cuando cambian sus hábitos, cuando empiezan a trabajar, empiezan esos ataques de dolores de cabeza. ¿Cómo identifico yo sin estudios o cómo puedo hacer una aproximación en una primera consulta que alguien tiene migraña?
Primero, que los dolores de cabeza empezaron en la infancia o en la adolescencia. 1. 2, que tienen antecedentes familiares de migraña, tíos, primos, abuelos, sobrinos, que tengan la enfermedad. 3, que dolores de cabeza sean recurrentes y que sean incapacitantes, o sea, que en algún momento de la vida el dolor de cabeza los mandó a un hospital. Y 4, que en alguno de esos episodios tenga aura. Con eso yo ya puedo decir, una persona puede tener migraña. Ahora, ¿qué examen le hago? Pueden haber muchos exámenes, pero ninguno sirve para diagnosticar migraña. No lo hay, no lo han inventado, quizás a futuro lo inventen. Pero ahorita no existe un examen que se pueda hacer de sangre o imagen cerebral que diga positivo para migraña y le diga a la persona, mire, sí, le salió positivo. No lo hay, no lo he inventado porque el dolor no lo vemos. El dolor no lo podemos cuantificar, no tenemos un dolorímetro, no lo han inventado que yo ponga, tiene 8 de dolor, tiene 15 de dolor, no lo han inventado. Entonces no podemos ver el dolor, por lo tanto la migraña no se diagnostica con esos exámenes. Los exámenes van a servir es para descartar otras causas de dolores de cabeza. Y es muy frustrante en las personas que tienen dolor de cabeza, que tienen migraña y que todos los exámenes salen normal. Entonces me toca en la consulta sentarme y explicarle por qué es que tienen la enfermedad, por qué se incapacita tanto, por qué le duele tanto y por qué los exámenes salen normales. Y ahí yo quiero meter la cucharada ya, no es para vender el libro, pero en verdad lo que se rescata de este libro es que como el dolor de cabeza no es como una glucometría, que uno va y se hace la prueba de glucosa y le sale, tiene diabetes, no hay forma. El dolor de cabeza es una de las enfermedades, la migraña es una enfermedad. Es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar, pero es la oportunidad para que nos demos cuenta que si hemos hecho todo y seguimos con el dolor de cabeza, no es físico. Hay algo digestivo, hay algo emocional o hay algo más atrás, mucho más allá. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza nos está viniendo a tocar la puerta para que miremos que si ya con el medicamento no se me quita, si tuve un protocolo y no se me quita, si mejoré mi alimentación y no se me quita el dolor de cabeza, aquí en las emociones y en la cabeza a nivel ya de inconsciente es donde está la clave. Y eso con Leonardo lo hemos logrado con nuestros pacientes porque tenemos pacientes en común en que él me dice, Caro, le hice de todo, pero yo creo que esta persona tiene un problema emocional. Yo trabajo con muchos neurooncólogos que entrevisto en el programa y ellos me dicen, Carolina, te voy a remitir a un paciente porque yo le hice una resonancia, yo todo lo veo bien, pero esta persona me llega incapacitada a urgencias muy seguido. Y cuando entramos a mirar, la persona tiene estrés, tiene duda, sobre todo, es que yo no sé si mi marido me traiciona, es que yo no sé si en el trabajo me van a echar, es que yo no sé si mi jefe, esa gente que genera y que vive con duda, tiene la cabeza a 1000 todo el tiempo y no hay analgésico, no hay medicamento, no hay nada que se lo frene. Entonces yo creo que este libro es como un primer paso, además es escrito para dummies, es escrito para todo tipo de personas, para el público en general, es el primer libro en Colombia, y de una vez se los digo, que es sobre migraña y que no es escrito para estudiar la migraña por médicos, es un libro para todo el mundo que tiene una mirada desde la biosanación, desde la nutrición, desde lo físico, que es lo neurológico, y para uno empezar a mirar dentro de uno. Lo que pasa es que nos da pereza mirar dentro de nosotros y lo que queremos es que nos den la solución. Entonces yo creo que eso es lo más importante y lo más rescatable pues a la hora de hablar de cómo medir el dolor. Es imposible medir un dolor de cabeza, no hay una tabla. Hoy ustedes dos estuvieron en W Radio, en Salud y Algo Más, y llegaron muy emocionados cuando nos encontramos esta tarde a contarme, Caro, que tuvieron 78 preguntas, llamadas, mensajes de oyentes. Están Camila y mi productora, ellos son testigos, no dábamos abasto. Pero entonces la pregunta va a ser esta. ¿Hubo alguna pregunta que se repitiera muchas veces y cuál fue? Una pregunta que se repitió muchísimo era la que nos decía esta señora que por más de que tomaba medicamento, mandan muchas preguntas sobre todo el chat, que por más de que tomaba el medicamento volvía y le repetía el dolor y volvía y le repetía el dolor. Esa, así como la pregunta recurrente, es lo que la gente se pregunta. Y segundo, lo hormonal. ¿Es normal, doctor, que cuando tengo la menstruación me duela la cabeza? Esa era otra pregunta que nos hicieron recurrente. ¿Qué más, Cami, quieras decir? Que si la migraña tiene cura, también era otra pregunta. La otra fue, me duele todos los días la cabeza. Sí, que si eso era normal. Ese es un motivo de consulta, para mí es frecuente. Doctor, me duele la cabeza todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, me duele la cabeza. Puede que tenga migraña, yo le digo, sí,
De pronto se le hicieron un diagnóstico de migraña hace mucho tiempo y la tiene y le empezó los dolores de cabeza en la infancia, en la adolescencia, eran incapacitantes. Pero si está doliendo la cabeza ahorita todos los días, no es por la migraña, hay que buscar otra causa. Otra cosa que preguntaron, que si era hereditario, que si el dolor de Que si cabeza era es hereditario. hereditario. No se hereda, influye mucho el antecedente, ¿no? Bastante, pero no es hereditario. Hereditario es que lo tiene mi familiar, mi papá o mi mamá y yo voy a tener la enfermedad también, ¿no? No se hereda, pero sí influye muchísimo. Definitivamente también otra cosa que enseña el libro y que es muy clara es, si usted sufre de dolores de cabeza frecuentes, tiene que ir al médico. Idealmente tiene que buscar la manera de que lo remitan a un neurólogo. Y si eso no es suficiente, igual siempre tenemos que trabajar en nosotros, que para eso también está caro. Pero el problema que tienen las personas a veces no es que no vayan al médico, van al médico, hacen toda la tarea, son juiciosos. Y llega un momento en que después de haber ido a 2 neurólogos, 3 médicos generales y 4 gastrólogos, no, Gastroenterólogo. gastrólogos, a ver, el próximo libro que vamos a sacar va a ser de gastrología. Llegan a donde un médico que les va a decir en algún momento, mire, ¿sabe qué? Es que usted definitivamente tiene que aprender a vivir con el dolor de cabeza. Leonardo, ¿cuál es la respuesta a eso? No, a mí no me gusta eso, escucharlo de nadie, mucho menos de un paciente y peor aún de un médico. Que un médico diga, no, se tiene que acostumbrar al dolor de cabeza, no, no tiene presentación por ninguna parte. Es mejor decirle, mira, me queda difícil tratar eso, vaya de otra persona que sepa más. Y a mí me ha pasado que he tenido pacientes que no he podido, que les digo, no, que es imposible. Entonces, pidamos un segundo concepto o hagamos una junta de neurología. Y yo lo hago. No es de todos los días, lógico. 2 o 3 casos que a uno le pueden presentar de eso, pero jamás les voy a decir, se tiene que acostumbrar al dolor de cabeza, porque hay solución. Si no hubiera solución, yo digo, está bien, hay que decir, pero no, esa frase no cabe en ningún momento de la enfermedad, se le puede decir eso. Puede encontrar soluciones, la solución, lo que yo les digo es que la solución se va a demorar, que no esperen la pastilla milagrosa, que ni siquiera yo les digo en esta primera consulta, ni siquiera yo le voy a hacer un diagnóstico, les digo yo soy sincero, pero no le voy a hacer un diagnóstico. Voy a aproximarme, eso sí. Yo en esta primera consulta de pronto yo puedo descartar algunas cosas por los síntomas que tiene, pero no puedo llegar a un diagnóstico preciso, porque es que un diagnóstico preciso lleva tiempo y es rotular a la persona. Tiene migraña, tiene epilepsia, tiene Alzheimer. Y eso es delicado, o sea, eso no es a la ligera. A nosotros nos enseñan como médicos a poner diagnósticos, pero no nos damos cuenta la otra perspectiva y es que me voy a rotular eso. Yo la neurología la veo como una escena del crimen, hoy estábamos hablando de eso con Caro. ¿Cómo es una escena del crimen? Está la víctima, que en este caso sería el paciente, el que tiene el dolor, que tiene la migraña. Necesito un testigo. A mí, si llega solo el paciente en la primera consulta, le digo, la próxima viene con alguien. Con la pareja, por ejemplo, me gusta mucho que vayan con su pareja, con la persona que más vivan, o con un compañero de trabajo, o alguien que viva con esa persona y que conozca sus dolores de cabeza. Viene con esa persona, es el testigo. Y luego el material probatorio, que en este caso serían los exámenes. Los exámenes son todas las pistas que yo tengo. Entonces tengo un testigo, tengo la víctima, tengo toda esa evidencia y así yo puedo llegar a un diagnóstico. Hay unos que son fáciles porque ya llegan acompañados, 12 años de historias de dolores de cabeza, un montón de exámenes. Yo le digo, sí, sin duda es una migraña. Sin duda tiene una adicción a los analgésicos. Vamos a hacer estos cambios y eso. ¿Sí? Sin duda su dolor de cabeza es por un estrés laboral, por insatisfacción laboral, por un duelo que está pasando. No es migraña. A veces es fácil, pero no todas las veces es así. La mayoría es llegar a la escena del crimen. ¿Y cómo es la vida sin migraña, Carolina? Ay, no, miren, yo llevo sin migraña como 2 meses, Eric. Él es mi testigo, ¿no? Eric es mi testigo. Ya llevo como 2 meses sin migraña y es muy diferente porque todos los días yo amanecía angustiada de cuándo me iba a dar la migraña. Y yo trabajo en la radio, que tengo acá todo el día, el audio, trabajo con pacientes, trabajo con energía. Entonces, lo que yo hacía,
yo misma me envenenaba, y por eso hicimos el capítulo de que la cura a veces es peor que la enfermedad, es que para evitar que me diera dolor de cabeza me tomaba el analgésico, porque yo ya sentía acá el susurro de que venía como ese dolorcito y yo, Dios mío, de una vez me voy a tomar el medicamento. Llevo prácticamente como desde julio ya sin ningún tipo de pastilla, y es impresionante que cuando te da el dolor de cabeza te tomas una botella de agua de un tacazo y se te baja. ¿Qué me demuestra eso? Que el dolor de cabeza cuando me levanto o cuando tengo deshidratación viene es de la deshidratación. Yo siento que me cambió la vida, en verdad. Yo estoy impresionada porque obviamente con Leonardo tengo un protocolo, tengo una medicina, pero ya no es como antes que dejaba la medicina y me volvía el dolor de cabeza. La vida es absolutamente otra. Amanezco feliz y me acuesto tranquila. Y ya sé que cuando el dolor de cabeza está que me da, me tomo una pastilla, pero es una pastilla medicada que es muy esporádica, antes era diaria. Que si voy a vivir libre de dolores de cabeza toda la vida, ojalá, pero también hago conciencia que, por ejemplo, si yo no desayuno, a mí me da dolor de cabeza. Que si yo estoy sumamente estresada, me da dolor de cabeza. Que si yo no tomo agua, me da dolor de cabeza. Entonces, pese a que soy una moto, y por algo me dicen carro loco, pese a que soy una moto y digo, ok, me estoy poniendo 30 tareas en un día, no hay persona que pueda. Si no me estoy hidratando, no hay forma de que yo viva. Entonces, tratar de uno mismo hacer conciencia de hacer cambios, porque hasta que yo no haga cambios no se va a ir el dolor de cabeza. Es así de fácil. Bueno, pues ese es el libro. Apenas les dimos una probadita. Esperamos que todos lo compren, lo lean y lo recomienden, porque estoy segura de que de los que están acá no solo hay muchos que sufren de migraña y dolor de cabeza, sino que hay muchos que conocen a alguien muy cercano a quien quieren mucho que también sufre de migraña y dolor de cabeza. Leonardo, Carolina, no puedo hacer más que agradecerles por ser tan buenos autores, tan pilos, y por habernos regalado este maravilloso libro. Un aplauso para ellos, por favor.